El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 6 minutos. Entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias. Ratificar a nuestra audiencia. Hoy es lunes, estamos en Quito en semáforo amarillo. Siendo lunes, como los miércoles, como los viernes, pueden circular los vehículos con placa impar. Lunes, miércoles y viernes, placa impar. Martes, jueves y sábados, placa par. Póngale ojo por si acaso, aunque para algunos aquí no pasa nada, no ha pasado nada. El fin de semana pareció un fin de semana común y corriente. El domingo sé que también hubo circulación. Lo que pasa en Ambato es una cosa de locos, ¿no? Mi primo Ramiro me envió unas imágenes del EQ 911 de Ambato y la cosa fue impresionante el fin de semana, sobre todo el domingo. Una movilización impresionante de vehículos. En fin, es lo que está pasando justamente en el país. Estamos descuidando los temas sanitarios. En el contexto o dentro del contexto de la crisis sanitaria, hay algo de lo que poco o nada se ha hablado. Nos hemos enfocado en el COVID-19 y nos hemos olvidado de la situación de los pacientes con enfermedades catastróficas en función de su acceso a las medicinas. Va a ser materia de la siguiente entrevista. Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para tocar este tema estamos ya con Diego Jimbo, él es presidente del Acuerdo contra el Cáncer y vamos a tratar precisamente esta falta de medicamentos para pacientes oncológicos durante la emergencia sanitaria. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y sí, en verdad, estamos pasando situaciones complejas a nivel general y mucho más con las personas que tienen enfermedades catastróficas como lo es el cáncer. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? ¿Dónde se está evidenciando la falta de medicinas, sobre todo durante la pandemia? Bueno, queremos ser muy claros que el mensaje que nosotros llevamos es que sí, faltan medicinas, claro que sí, pero no nos fijamos solo en la medicina, sino nos fijamos en todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que hay problemas en las citas médicas, hay problemas en los exámenes. Hay veces que no hay medicinas y hay otras veces en que se complica la situación de poder hacer que el paciente llegue a la medicina o la medicina llegue al paciente. Hay problemas en lo que se llama cuidados paliativos. Hay muchos problemas que estamos pasando. Antes de la pandemia y antes de entrar en este proceso de aislamiento, ya existían muchos problemas con los pacientes que tienen enfermedades catastróficas. Sí, ahora es mucho peor todavía. Si nosotros que no tenemos este tipo de enfermedades hemos pasado situaciones complejas, imaginémonos cuánto más es lo que están pasando las personas que tienen este tipo de enfermedades, que en verdad tienen que estar en sus casas. Si es que a cualquiera de nosotros tiene una gripe o alguna de esas enfermedades y no le damos medicamentos por una semana, por 15 días, lo más seguro es que esta persona va a tener molestias, pero se va a curar. Pero si nosotros dejamos de dar medicamentos a personas que tienen cáncer, hay dos opciones. La una, o se complica, o la segunda, muere. Eso es lo que está pasando. Y casos muy claros, vamos a nombrar algunos pocos casos nada más por cuestión de tiempo. Carlos Andrade Marín, Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, en donde tenemos un grupo de 53 pacientes que antes de que exista este aislamiento, ellos ya hicieron una demanda para que les den los medicamentos. Ganaron esta demanda y a pesar que ganaron esta demanda desde el mes de febrero, hasta ahora no reciben el medicamento. 53 pacientes de los cuales el reporte que tenemos, una ya falleció. Y eso es lo que está pasando en distintos espacios. Otra situación que es compleja para los pacientes del Ministerio de Salud Pública, están teniendo muchos problemas para poder activar los convenios para recibir atención en instituciones privadas como Solca. Eso es lo que está pasando, así es que sí, estamos direccionando tal vez el dinero hacia el coronavirus, que es correcto, pero no podemos olvidarnos de las personas que tienen enfermedades catastróficas, teniendo en cuenta dos cosas claras. La primera es que son personas exactamente igual a cualquiera y tienen los mismos derechos. Y la segunda es que según la Constitución de la República del Ecuador,
son personas que deben tener una atención prioritaria y esto no se está respetando. Un poco para conocer el estado, las cifras, cuántas personas están con estas dificultades, con el tema de falta de medicamentos, de falta de asistencia. ¿Tienen ustedes datos para conocer un poco más ampliamente el panorama a escala país? Tenemos datos que no son datos a nivel país, pero son datos hechos que podríamos extrapolar. Son encuestas hechas en 13 provincias del país, en donde tenemos que cerca del 53% de los pacientes refieren que han tenido algún tipo de dificultad en su tratamiento, medicamentos. Sí, eso significa que de cada dos, uno tiene problemas en este tipo de circunstancias. De ahí hay problemas en quimioterapias, en radioterapias, en consultas, en exámenes. De los pacientes que nosotros hemos hecho la encuesta, el 81% necesitan o atención dentro de una institución o necesitan tratamiento ambulatorio. Estas son las personas que más problemas están teniendo. Casos claros. Y el Solca Loja. Ustedes pueden revisar en los históricos del Facebook de Solca Loja cómo es que ellos publican, sí, de manera oficial, en su página oficial, que no pueden brindar la atención adecuada a las personas del convenio del Ministerio de Salud Pública porque el Estado no les está pagando. Ese tipo de cosas son los que están pasando. Otra cuestión que es muy importante y que sí queremos dejar muy claro, sí estamos peleando para que existan los medicamentos, pero también estamos peleando para que existan los exámenes. Y otra cuestión es muy importante que muchas veces nos descuidamos, ¿sí? La parte emocional. Nosotros muchas veces hablamos de los medicamentos, que es clave, pero también estamos claros que la parte emocional en personas que tienen este tipo de enfermedades es clave. Y el Estado ha disminuido el presupuesto en salud mental. Si antes no teníamos muchos problemas en la salud mental, imaginémonos ahora en medio de una pandemia y en medio de un proceso en el cual están disminuyendo el personal en todo, en salud mental. Hacemos la pregunta, durante la emergencia sanitaria, ¿usted ha sufrido algún tipo de afectación a su estado mental? Y le ponemos si ha tenido ansiedad o algún síntoma de depresión. El 58% nos dicen que sí, que sienten que han tenido problemas en su salud mental. Y de estos 88%, solo el 14% recibe algún tipo de apoyo psicológico. Así es que eso es lo que está pasando. Así es que nosotros hacemos un llamado a las autoridades a que entiendan que los ecuatorianos que tienen enfermedades catastróficas también son ecuatorianos. No pueden ponerlos como ecuatorianos de segundo nivel. No es que la vida de una persona con enfermedades catastróficas valga menos. Ahora, considerando este tema del recorte y de los presupuestos, sobre todo en el tema de salud mental que usted nos acaba de señalar, ¿ustedes han pensado tal vez en interponer alguna acción legal o de tomar diferentes acciones para evitar estos recortes? Claro que sí, claro que sí. Es más, el día de hoy estamos trabajando ya en ese proceso, estamos trabajando con un equipo de profesionales en la salud, de profesionales en el derecho, pero sobre todo estamos trabajando con los pacientes. En verdad, y hay que tener muy claro, muchas veces los pacientes con ese tipo de enfermedades no son escuchados porque ellos no pueden salir a las calles, ¿sí? Y como no salen a las calles, no protestan, entonces no existe el problema, entre comillas. Solo le cuento, hace ya es mes y medio, posiblemente más, enviamos un oficio al Ministerio de Salud Pública explicándole todo lo que veíamos, todo lo que creíamos que iba a pasar, y el señor ministro no ha dado respuesta. Mandamos oficio al señor viceministro Ernesto Carrasco, tampoco nos ha dado respuesta de manera oficial. Han respondido algunos WhatsApps, pero no han respondido nada de manera oficial. Mandamos oficio a la Comisión de Derechos en Salud de la Asamblea Nacional. Hemos conversado con ellos, estamos en ese proceso, pero más de un mes y medio y todavía no somos recibidos para exponer los problemas que están pasando. La Asamblea tiene mucho que ver acá porque ellos tienen el papel fiscalizador. Así es que, claro que sí, estamos preparando varias medidas, estamos trabajando de manera fuerte para hacer respetar nuestros derechos.
Ahora, se anuncian diferentes marchas por algunos sectores y gremios que están en contra del gobierno, de las medidas adoptadas, de los recortes. ¿Ustedes tal vez han pensado en la posibilidad también de unirse a estas medidas, de hecho, que se realizarán, algunas del día de hoy incluso? A ver, nosotros tenemos que estar muy, muy claros. Nuestra protesta es una protesta por la salud. Nosotros no nos vamos a meter en protestas políticas, a tomar bandos hacia el uno o el otro lado. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a defender la vida, vamos a defender la salud de los ecuatorianos, ¿sí? Ahora, lastimosamente, a nosotros nos gustaría estar en las calles, nos gustaría hacer protestas firmes, claro que sí, pero lastimosamente la mayoría de personas que tienen este tipo de enfermedades tienen las defensas bajas, y hacer este tipo de protestas físicas es muy complejo por el riesgo. Nosotros no podemos poner en riesgo a las personas que estamos defendiendo, pero estamos tomando otras medidas alternativas a las protestas físicas. ¿Cómo cuáles? Las acciones que nos comentaba. ¿Como cuáles? Una, primero tener claro qué es lo que está pasando. Estamos identificando cientos de casos de personas que tienen problemas en la medicación. Esa es una de las situaciones. Dos, estamos haciendo encuestas para que podamos tener data clara de qué es lo que pasa con las personas. Tercero, estamos reuniéndonos con los pacientes de las distintas organizaciones para escucharles, y estamos asesorándonos con abogados y con nuestro personal para hacer las acciones constitucionales que nosotros estamos ya analizándolas. Ahora, usted nos explicaba que hay algunos pacientes, 53 específicamente, en el tema y que demandaron y que ganaron, y que hasta en febrero ya se ganó este tema y esta acción, y que no han recibido el medicamento. ¿Qué acciones podrían tomar ahí para precisamente que se haga efectivo este tema y que no solo quede en un fallo a favor, sino que efectivamente lo que se requiere, que es el medicamento, llegue a los pacientes? A ver, ya se han tomado las acciones. Después, a ver, es todo un proceso en el cual se ha hecho la parte administrativa, se ha hecho la presión social. Después de eso, se ha hecho el proceso legal, el proceso jurídico, mediante una acción constitucional, ¿sí? Pidiendo medidas cautelares, que ya las tienen en este grupo. Después de esto, desde el mes de febrero, no se ha dado, no se ha obedecido este dictamen, por lo cual el equipo que está trabajando en esto ha hecho ya otro escrito, y en este momento se está protestando y se está pidiendo ya la destitución de las personas responsables de esta situación. Y en el caso de no ser escuchados, tenemos la Corte Constitucional, e iremos inclusive a la Corte Interamericana de Derechos para protestar, para que puedan los pacientes recibir. Y hay que tener claro que este es uno de los casos más visibles, pero no es el único. Hay muchos casos más con los que nosotros estamos recolectando, y es más, pedimos a la ciudadanía que si es que tienen más de este tipo de casos, por favor pueda comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como @FUPEC-EC, o estamos en el Facebook como Acuerdo contra el Cáncer Ecuador. También, si me permiten, daré un número de teléfono, ¿sí?, que pueden comunicarse al 0995 695437. Si quieren anotarlo, repito, 0995 695437, y pueden ustedes hacer que nosotros sigamos su proceso. Estamos asesorando a muchas personas en distintas ciudades. Estamos con problemas. Una niña de 19 años con osteosarcoma diagnosticado en el mes de enero, y hasta el día de hoy todavía no recibe ni siquiera la firma del convenio. Eso es lo que está pasando. Ahora, ante esta realidad, ante la poca respuesta también, usted nos ha explicado que no han recibido respuestas formales por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo concienciar también del tema de la gravedad de la situación que están viviendo las personas con estas enfermedades catastróficas que realmente necesitan con urgencia el tema de tratamiento, el tema de medicina, el tema, pues, de ser asistidas, ¿no? Hay que tener muy clara la situación. En este momento estamos pasando por una situación mucho más compleja de lo normal, pero no es que sea solo por esta pandemia, no. Esto es un proceso que ya viene desde mucho antes, por lo cual ahorita lo que estamos intentando es apagar ciertos incendios, y agradecemos a ciertas autoridades. Hay algunas autoridades del IES que en verdad se han abierto
y que están ayudándonos a solucionar de manera más ágil ciertos casos. Pero hay que tener claro que eso es bueno, pero eso no es lo óptimo. Lo óptimo es que en verdad tengamos la solución no para 1, 2, 3 o 10 casos, sino que tengamos la solución para la gran mayoría de pacientes. Y vamos a comenzar de algo muy importante. En el Ecuador, ¿sí? Personalmente que yo sepa, además del Registro Nacional de Tumores, no existe una base de datos de personas que tengan ese tipo de enfermedades, y el Registro Nacional de Tumores hace un excelente trabajo en la parte médica, sí que estamos muy claros que es bueno, pero falta mucho la parte social. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que si es que a veces existe o a veces no existe el medicamento, hay muchos problemas en llegar al medicamento, ¿sí? Hay muchos problemas en lo que llamamos acceso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Ecuador son pocas provincias en donde se trata el cáncer. De parte del Ministerio de Salud Pública, si no estoy mal, hay 2 o 3 ciudades en donde hay servicios oncológicos. De Solca, si no me acuerdo mal, son 6 o son 8, no me acuerdo exactamente cuántos son, ¿sí? Del IES también son unos pocos, pero la gran mayoría de provincias del país no tienen acceso al tratamiento y muchas veces tienen que movilizarse de una provincia a otra provincia, ¿sí? Teniendo claro que es complejo la movilización, los costos de movilización, hospedaje, alimentación del familiar, porque normalmente el paciente no puede ir solo y eso normalmente obliga a que las personas pierdan su trabajo. Muchas veces tienen que dejar su trabajo no solo el paciente, sino el familiar. Y estos datos sociales son los que faltan, son los que nosotros debemos tener. Por lo cual también estamos lanzando un poco la propuesta de que, aprovechando que ahora tiene que haber un censo, no sabemos si se hará o no en el 2020 o cambiará la situación, obviamente, pero queremos aprovechar para que ahí se incluyan 1 o 2 preguntas en donde preguntemos, ¿cuántas familias ecuatorianas se ven afectadas por el cáncer o por este tipo de enfermedades a nivel del Ecuador? Eso nos va a permitir saber cuántas son, y a través de los cruces que hagamos en el censo, ¿sí? Podremos saber las edades, podremos saber cuántos familiares tienen, podremos saber dónde están, y eso en verdad nos va a ayudar a que podamos tomar decisiones técnicas, en verdad, y no como se lo está haciendo muchas veces, que son decisiones políticas o decisiones a través de históricos. Tenemos que ir mejorando la parte técnica también en la asistencia y en la política pública en salud para este tipo de enfermedades que son complejas. Y en este momento hay que tener claro que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Ecuador. No es algo más, es una enfermedad muy compleja que está matando a muchos ecuatorianos. Ante esta grave situación y el panorama que nos está describiendo, ¿ustedes han buscado tal vez el apoyo también de empresas privadas o un tema de autogestión para de una u otra manera mitigar los impactos de no tener medicina? Porque son temas urgentes que evidentemente no se están atendiendo por parte de las autoridades que deberían hacerlo. Una de las cosas que más hacemos es trabajar con la parte privada, tanto con la ciudadanía en general, como con la empresa privada. Y claro que sí, siempre estamos apoyándonos en la empresa privada, estamos apoyándonos en la ciudadanía. Gracias a esto hemos logrado conseguir algunos medicamentos, pero no solo medicamentos, también las personas que tienen este tipo de enfermedades, como les decía, no pueden salir a las calles, no pueden trabajar, y cómo ellos se alimentan. Así es que gracias a la empresa privada, y también hay que reconocer, en esto hay que ser muy claros, agradecemos al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, agradecemos a ciertos municipios, a empresas como TIA, a colegios de distintas instituciones que han apoyado y nos han permitido ya llegar a más de 1,000 familias con raciones alimenticias durante esta cuarentena, porque nosotros lo que buscamos es un proceso integral. La medicina es una pequeña parte muy importante, pero es una pequeña parte dentro de todo un contexto en el que tenemos que ver la parte de alimentación, la salud mental, que es clave. Finalmente, quiero preguntarle a los pacientes con enfermedades raras y catastróficas que no han podido acceder a medicamentos porque no constan en el cuadro básico, esperaban que la Corte Constitucional emitiera un dictamen. ¿Qué pasó en esta instancia? ¿Cómo avanzó este proceso? ¿Qué novedades hay también por ahí? Bueno, nosotros lo que pudimos es participar hace algunos meses del año anterior justamente en la Corte Constitucional,
Y lo que, bueno, por ahora no sabemos exactamente cuál es ya el dictamen, ¿sí? Lo que sí estamos claros que nosotros logramos, juntamente con colegios médicos, con distintas instituciones, se logró la 10ª actualización del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos, que en lo malo ya es bueno, aunque hay que tener muy claro que esta 10ª actualización, lastimosamente y de manera irónica, ya entra desactualizada, porque normalmente, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debe actualizarse cada 2 años. Para tener la 10ª actualización, tuvieron que pasar cerca de 6 años. Así es que eso es lo que está pasando. Y bueno, por eso es que nuestra lucha es constante, el proceso es constante. Y los que estamos en este tipo de procesos, lo hemos sentido, lo hemos vivido. Quien les habla, soy médico, ¿sí? Pero más que desarrollar un papel de médico, estoy como hijo de una mujer que durante 7 años luchó contra el cáncer y que ha pasado por todo este tipo de problemas. Ella lastimosamente ya no está con nosotros, ella falleció, pero en su memoria estamos defendiendo a todas las personas que tienen situaciones similares. Bien, agradecemos, presidente del Acuerdo contra el Cáncer, hablándonos pues específicamente de toda la situación que se ha agravado con el tema de la pandemia, la falta de accesos a medicamentos, también a citas médicas por parte de los pacientes oncológicos. Muchas gracias por esta entrevista y por este diálogo. Muchas gracias, muy amables.